Si hablamos de intereses, ya recordamos cuando hablamos de los principios de negociación, aquel principio que decía negocia intereses y no posiciones. Vamos a traducir la palabra interés por problema y vamos a traducir la palabra posición por soluciones. Si esto lo hacemos así y utilizamos el caso del alquiler que ya ha solucionado, pues una posición sería negociar el precio del alquiler, 50 o 100 euros arriba o abajo, y algo muy distinto, mucho más relevante, mucho más importante para el inquilino es la comodidad de no tener que cambiarse, el que su piso sea representativo. Bueno, pues muchas veces olvidamos las cuestiones prioritarias, las cuestiones esenciales y acabamos negociando cosas que aparentemente son la solución a nuestro problema y nos enzarzamos en ella y caemos en el error de discutir la subida de 100 euros arriba, 100 euros abajo con el inquilino, con el casero, cuando a nosotros, aun importándonos eso, lo que nos importa mucho más es lo que estamos diciendo, la comodidad de no tener que hacer obras, el no querer cambiar el domicilio, comodidad, seguridad, representatividad, son factores que interesan mucho más y que son más necesarios para el inquilino en el caso del alquiler que te planteamos que discutir sobre 50 euros o 100 euros arriba o abajo, que en el caso del alquiler también hablamos de que no tenía problemas de tipo económico. Un problema tiene varias soluciones y la necesidad que nosotros queremos cubrir o el problema que queremos cubrir pues también tiene varias posibles situaciones. Los occidentales solemos directamente cuando nos ponen un problema dar una solución y ya vamos con esa única solución. Ir a una negociación con la solución que se nos ha ocurrido para resolver el problema y enfrentarnos a la solución que tiene la otra persona nos lleva fácilmente a caer en posiciones de querer un ganar-perder o un perder-perder inclusive. Es más importante negociar intereses que negociar las soluciones o las posiciones que inicialmente teníamos pensado. Por eso te decimos que siempre es más importante centrarte en el problema y no en la solución que tú tengas o no en la solución de la persona que te lo está proponiendo. Hombre, identificar por tanto el problema y el de la otra parte es mucho más importante, volvemos a incidir, que identificar una solución que puede coincidir con los intereses de la otra parte o no. Si negociamos intereses, es más fácil que lleguemos a soluciones conjuntas. Si solamente presentas tu solución contra su solución, es más fácil caer en un ganar-perder, en un perder-ganar o en un perder-perder, como con las consecuencias que ya sabemos que tiene este tipo de posicionamientos. ¿Cómo detectar los problemas? Pues desde las mismas propuestas que nos están haciendo o que nosotros hacemos, haciéndonos preguntas de, con esta propuesta que me hace, con esta solución que él ha pensado o que nosotros estamos pensando, ¿qué es lo que se pretende solucionar? ¿Qué hay detrás? ¿Para qué sirve esta solución? ¿Qué soluciona tener lo que está pidiendo? ¿Qué le importa a esa persona o a nosotros al querer plantear eso? Es traducir lo que nos están pidiendo o lo que nosotros estamos pidiendo, traducirlo en términos de problema o necesidad. Cada vez que hagas esta pregunta estarás negociando intereses y no posiciones. Y el tener identificado los intereses te va a permitir dar o encontrar no una única solución, sino muchas más soluciones y además soluciones compartidas. Decirte también que hay intereses principales e intereses secundarios. Estamos recordando ahora, en cierta ocasión que estuvimos negociando con un jefe de compras de un organismo, de una administración pública, lo que allí se vio clarísimamente es que el interés de esa persona era su posicionamiento, hacernos ver la importancia de que él era la persona que tomaba decisiones como jefe de compras. Eso le interesaba mucho más que el conseguir un buen acuerdo para la administración. Todo el mundo tiene intereses principales e intereses secundarios y en toda negociación te lo vas a encontrar estos tipos de intereses. A veces conseguimos nuestro interés principal y a cuenta de intentar conseguir un interés secundario olvidamos que hemos conseguido el interés principal. El que tú priorices los intereses por orden de prioridad te lleva a tener muy claro por lo que tienes que luchar
y por cuál tienes que conseguir, cuál resulta esencial para ti y cuál resulta menos esencial y en el cual no debes de caer en una lucha que te ayude, que te lleve a romper una negociación y olvidar lo que realmente te interesa. Bueno, te recordamos que este es uno de los principios de negociación y que siempre traduzcas las propuestas en términos de problemas o necesidades. El segundo factor, una vez que ya tenemos identificado el problema, la necesidad en esa preparación que nosotros tenemos, que estamos haciendo, es el número de alternativas que tengo. Siempre me preguntaré qué haré si no logro este acuerdo que estoy negociando. Si estoy con alguien y me hago esta pregunta y veo que no tengo más opciones, que no tengo más alternativas, que no tengo más posibilidades, pues realmente estaré condicionando la negociación. Por eso siempre cuando preparemos la negociación, lo que tenemos que hacer es, voy a negociar con alguien y preguntarme, ¿con quién más podría negociar este asunto? ¿Quién más me podría ayudar a mí a resolver este problema o a cubrir esta necesidad que tengo? Bueno, pues eso son las alternativas. Cuanto más tengas más alternativas para resolver tu problema, menos condicionado estarás en la negociación que estás realizando. Tener alternativas y promoverlas da además poder. La pregunta que nos tenemos que hacer siempre es cómo le perjudica a esa persona el no llegar a un acuerdo. Si somos candidatos en un proceso de selección y es el único proceso en el que estamos, el hecho de que no se presenten unas determinadas condiciones que quizá no sean las que nos gustan, nos lleva obligatoriamente a aceptarlas porque no tenemos ninguna otra opción. En cambio, la empresa, como tiene un montón de currículum, un montón de candidatos, tiene más alternativas, gana mucho más poder y aunque no llegue a un acuerdo con nosotros, tiene otras alternativas y se encuentra muy libre a la hora de cerrar o no cerrar o de proponer con nosotros unos acuerdos que pueden resultar más o menos inconvenientes. Aparecerán en muchas de las documentaciones que veas la palabra MAPAN o la palabra AMAP o algo parecido. Nosotros hemos querido respetar la terminología de MAPAN, igual que hemos querido respetar la terminología de intereses, alternativas, opciones, propuestas y normas, porque es la terminología que empezaron a utilizar Fisher and Nuri en las primeras traducciones que se hicieron de su libro y queremos, como hemos dicho, que tengas una idea muy clara de lo que son, aunque los conceptos no sean siempre los más claros, pero te los vamos a ir aclarando. Lo mismo nos sucede con la palabra MAPAN. MAPAN es cuando tú vas a negociar con alguien que tengas una otra alternativa para solucionar tu problema. En el caso del alquiler, lo que podríamos hacer, si somos los inquilinos, es decir, bueno, el casero va a venir a revisar las condiciones, pero voy a activar y promover una MAPAN. Voy a ver los pisos que están en la zona, o voy a ir a ver una agencia inmobiliaria, o voy a ver en qué circunstancias sería, en el caso del alquiler, el compartir el piso con un compañero mío. Todos esos son mapanes. Cuantas más mapanes tengas, cuantas más alternativas tengas, más seguro te vas a encontrar y menos presionado a la hora de negociar un acuerdo. Indudablemente, solo negocio con alguien que mejora mi mapan. Con alguien, si tengo un mínimo, como es el que tengo ahora mismo en el caso del alquiler, con un precio, pues no me voy a poner a coger un piso que me vayan a cobrar ahora 1.500 euros, como poco, ¿no? El MAPAN lo que te permite es tener una variedad de posibilidades y que tú, en función de esas posibilidades, vas cogiendo una u otra para llegar al mejor acuerdo que tú pretendes. Solo negocias con alguien que mejora tu MAPAN e indudablemente dejo de negociar con alguien que no mejore mi MAPAN. Si estoy negociando con alguien y voy a ver un piso y me dicen que son 1.200 euros, en ese momento sé que mi mínimo y mi MAPAN en el piso actual es inferior y actualmente y sencillamente digo, pues mira, no me interesa esta negociación porque tengo una alternativa mejor que la que me estás proponiendo. Muy importante a lo largo de la negociación e inclusive antes de la negociación es identificar el MAPAN o los MAPANes que tienes. Con preguntas del tipo de, si no logro cerrar este acuerdo, si no se cierra este acuerdo,
¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver mi problema? Esto te va a ayudar a identificar la calidad y la cantidad de mapanes que tienes, y si no las tienes ya sabes que vas a estar condicionado y que te va a resultar mucho mejor, antes que ir a negociar, promover diferentes alternativas, nuevas alternativas que te hagan estar mucho más libre y seguro. Bien, después de, por tanto, tener identificados los intereses, lo que hacemos es generar y promover cuantas más alternativas o más posibles negociaciones pueda tener para resolver mi problema. Una vez que hayamos elegido a uno de los negociadores, una de las alternativas, lo que nos preparamos es las diferentes opciones. Decíamos antes que todos los caminos conducen a Roma, y una vez que hemos elegido y estamos con una de las mapanes que tenemos en nuestro escenario de negociación, lo que hacemos es pensar e idear cuántas vías posibles tenemos para llegar a un acuerdo en esa negociación. Por ejemplo, en el caso del alquiler que estábamos comentando, pues vías posibles u opciones es desde que arregle el piso, que cambie las puertas, tenemos también alguna opción con respecto al garaje, tenemos alguna opción con respecto a los muebles. Bueno, cuantas más opciones tengamos, el plazo también, el número, los años que nos quedan, la renovación de posibles años, cuantas más opciones tengamos, más posibilidades tendremos de llegar a un acuerdo. De hecho, en ese sentido, la negociación se convierte en un ejercicio de creatividad, donde lo primero, lo más importante es, definido el problema y elegida ya una de las alternativas, una de las negociaciones que queremos tener, inventar primero cuantas más posibles soluciones tengamos y luego decidir cuál es la mejor, cuál es la más conveniente. Fíjate que siempre hay que dar soluciones válidas para ambas partes. Hemos visto en muchas ocasiones que alguien propone soluciones válidas solo para sus intereses y realmente la pérdida de credibilidad y cómo la otra parte, después de haber generado un clima de confianza, ve que le hacen propuestas que le perjudican a él y le benefician a la persona que le está haciendo la proposición, pues realmente le deja en muy mal lugar y rompe mucha de la confianza establecida. Siempre que pensemos en soluciones válidas, que sean válidas para ambas partes. Se cumple en esta parte todo el tema de la creatividad que se suele hacer en brainstorming. A mayor número de soluciones, los acuerdos van a ser mucho mejores y más fáciles. Cuantas más opciones generemos, más posibilidades tendremos de llegar a un buen acuerdo. No obstante, tenemos que dar un salto que siempre la lógica nos plantea, el que rechazamos de salida siempre posibles soluciones sin valorarlas. Inclusive nos pueden hacer propuestas que nos suenen chocantes, es mucho mejor, en vez de rechazarlas, decir, déjame que veamos a ver qué va eso, qué es lo que quieres decir, en qué manera te beneficia, en qué manera nos beneficia. Explorar las propuestas es mucho más interesante por generar opciones, es mucho más interesante que rechazarlas de salida sin valorarlas suficientemente. Opciones es algo que es posible cuando estamos en una negociación de tipo win-win. Hemos generado un clima de confianza, nos hemos enfocado a resolver conjuntamente el problema, y en ese clima de confianza y de trabajo en equipo es cuando nos permitimos dar soluciones que nos sean válidas para ambos. También hacerte ver que generar opciones en una negociación de tipo win-win no es lo que tú tienes y lo que yo tengo, cómo cuadramos, ¿no? Sino que en win-win, una vez que ya hemos llegado a un acuerdo, una vez que estamos llegando, siempre tenemos que generar nuevas opciones, nuevos beneficios a partir de ahí. Siempre estaremos diciendo, ¿y ahora mismo qué más podemos hacer? En el caso del alquiler, si hemos llegado a la renovación del contrato con nuestro casero, podríamos decir, ¿y cómo más podemos mejorar esta relación? Pues puede ser buscando un descuento o buscando unas condiciones favorables para que ese piso sea alquilado al futuro directivo que nos va a sustituir. Win-win lo que nos permite es generar opciones mucho más allá de las que inicialmente teníamos planteadas. Bien, recorremos el camino y así recordamos
las tres partes que debemos de preparar hasta ahora en una negociación. Primero, identificamos el problema que hemos llamado intereses. 2, vemos dónde y con quién podemos solucionar y con quién podemos cubrir esa necesidad, viendo las diferentes alternativas. Después, con cada una de esas alternativas, nos presentamos y vemos cuántas opciones, cuántas posibilidades tenemos de llegar a un acuerdo con esa persona, con ese negociador, y pasamos a presentar una propuesta. Propuesta es la solución mejor que hemos encontrado. De todas las opciones y de todas las vías que hemos explorado, la propuesta es la mejor de esas opciones. Aquí te queremos poner un caso para que entiendas también cómo se puede presentar esta propuesta y que saques beneficios de esta forma de presentarlo. La propuesta habitualmente tiene que ir en una banda de negociación. Imagínate que estás en situación de vender un chalet y aquí te vamos a pedir que mentalmente, de una manera rápida, pongas un precio. Sabemos que aquí habitualmente siempre la gente nos dice, hombre, yo miraría en las agencias inmobiliarias, miraría en internet el precio medio del metro. Bueno, independientemente de que todos esos factores sean importantes para determinar un precio, sí, obviamente, decirte que el precio, independientemente del mercado, tiene un valor subjetivo. Alguien, aunque haya un precio X, puede vender ese piso por 150.000 o menos por sus circunstancias personales, o por el contrario puede pensar y tener expectativas de venderlo por 425 o inclusive más. El hecho de que haya una subjetividad sobre el precio, sobre lo que se va a pedir, sobre el valor de las cosas, es lo que permite manejar bien las bandas de negociación. Bien, volvamos a nuestro chalet. Imaginemos que hemos puesto un precio que son los 250.000 euros. Cuando recibimos la llamada de alguien preguntándonos por el precio del chalet, en este caso es nuestro buen amigo Homer, si nosotros solamente le podemos decir 250.000 euros, nos veríamos muy sorprendido cuando él nos diga, me parece una buena oferta, quisiera cerrar el acuerdo contigo pues esta misma tarde, amparándose en que va de viaje y en que le urge cerrar ese acuerdo. Si alguien cierra un acuerdo en una situación así, nos tiene que hacer pensar que seguramente ante los 250 que nosotros le hemos ofrecido, él tenía pensamiento de pagar mucho más. Cada vez que alguien acepte una oferta tuya, hay que pensar que es mejor que la que él inicialmente estaría dispuesto a dar. En esta ocasión, por solo haber presentado y solo haber hecho una solución de 250.000 y habérsela dicho de primer momento, perdemos los 300.000 que inicialmente tenía pensado nuestro amigo Homer. Imaginemos también, en un segundo lugar, que llama a alguien y que también pregunta por el precio. Nosotros le decimos de nuevo los 250.000 y que me dice que sencillamente el precio es muy alto. Como nosotros solamente tenemos ese precio, le decimos que lo sentimos mucho y que le deseamos suerte en la búsqueda de su piso. Por haber tenido solo esa oferta, quizá no hemos llegado a valorar el que él pudiera estar pensando en 235, 15.000 menos que nuestra oferta, que si hubiéramos llegado a un acuerdo hubiéramos compensado esos 15.000, que no es la mejor situación para nosotros, pero nos hubiera sido aceptable pensando que esos 15.000 los podíamos haber recuperado bien con el pago de las escrituras, bien con un pago por anticipado, bien con que se llevara algunos muebles y nos comprara algo más, en fin. 235 es una oferta que lo hubiéramos podido pensar, pero como solo teníamos 250, la rechazamos y nos olvidamos de que, por ejemplo, conseguir un comprador de piso no siempre es fácil. Tener una banda de negociación nos permite abrir las posibilidades del acuerdo, mientras que tener una solución cerrada cierra las posibilidades de ese acuerdo. Si tenemos, por ejemplo, por el contrario, una banda de negociación que vaya desde los 235 hasta los 300, cuando nuestro amigo Homer nos llama, pues directamente nosotros, al tener esta banda de negociación, presentamos los 300.000, que es un objetivo alto pero razonable, que está
puede parecer alto, pero es ligeramente más alto, 50.000 euros más de lo que nosotros tenemos pensado, pues al tener esa banda de negociación, nosotros con mucha tranquilidad le decimos que el piso vale 300.000. Ante esa oferta, si él tuviera expectativas y pensara en los 300.000, lógicamente él accedería a ese precio y nosotros ganaríamos 50.000 más de lo que inicialmente teníamos pensado en los 250.000. Imaginemos el segundo caso de que nos llama Homer, de nuevo, un segundo Homer, y que nosotros seguimos contando que pensamos los 300.000. Siempre iniciamos la negociación con nuestro límite más alto, el más razonable, para cubrir y evitar perder situaciones de alguien que por esa subjetividad de lo que valen las cosas nos dé más de lo que nosotros teníamos pensado. Cuando le decimos que son 300.000 y su respuesta es que se aleja de lo que tiene el iniciado, nosotros en segundo lugar podemos preguntarle directamente por su precio. Él nos dice que son los 235, que son 15.000 menos que nuestro OK, los 250.000, y entonces nosotros podemos todavía, para no perder la negociación, bajar y decir que podríamos, ante la oferta que él tiene de 235, llegar a los 250, ayudándole a limar las diferencias que hay entre los 235 y 250. Si aún en este caso nos dijera que no puede subir de los 235, bueno, pues nosotros todavía tendríamos margen de bajar a los 235 para llegar a un acuerdo con él. En cualquiera de los casos, lo que te queremos decir es que tener una banda de negociación nos da espacio para llegar a acuerdos y no perder oportunidad de cerrar acuerdos que nos resultan ventajosos. La banda de negociación siempre va construida sobre un máximo razonable siempre, está siempre por encima del precio del mercado, que es como valoramos por encima nosotros personalmente ese tema. El precio OK, que sería el precio de mercado, podría ser, y luego un precio por debajo que es el que nosotros estaríamos dispuestos a aceptar. En este caso, también decir que mientras que nosotros tenemos esa banda que va de los 300 a los 235, el otro negociador también llevará su banda y que en esta ocasión va de los 325 a los 175. Cuando las bandas tienen cifras comunes, pues es cuando se establece una negociación win-win y cuando podemos llegar a acuerdos. Bien, volvemos a hacer recapitulación de todo lo que hemos contado, diciendo, primero identificamos los intereses, después vemos cuántas alternativas tenemos para solucionar esas necesidades, esos problemas que tenemos. En tercer lugar, cuando estamos con una de las alternativas, con una de las personas con las que estamos negociando, vemos cuántas vías hay posibles para llegar a acuerdo, que es lo que hemos llamado opciones, y de todas esas opciones presentamos una propuesta como te estamos contando. La propuesta sí que volvemos a incidir en que lo llamamos banda de negociación y que nos da mucho margen, nos permite llegar al acuerdo que hemos comentado y tienes ahí un esquema de cómo llevar a cabo las negociaciones con este esquema que te hemos comentado de intereses, alternativas, opciones y propuesta. Iniciar siempre con el límite superior, poder bajar si te interesa al límite intermedio, descender inclusive a un límite inferior suficiente, aunque no OK, pero aceptable, y si es planteamientos por debajo de ese límite inferior, que te puedas retirar de esa negociación e ir a tu MAPAM directamente. En cualquiera de los casos, la propuesta tiene siempre que estar muy bien argumentada, tiene que estar apoyada en hechos y datos y no en opiniones, ¿vale? De la misma manera también escuchar las propuestas contrarias te ayuda a determinar cuál es su banda negociadora y saber si puede haber posibilidades de acuerdo o no. Por último, decirte que manejar bandas no es regatear. En un regateo alguien te pide 100, tú das 75, él llega a 80, tú le pides 77 y se van aproximando posturas hasta cerrar algo, pero no deja de ser una negociación competitiva en que lo que tú querías, que eran 75, pagas mucho más o la negociación es más de lo que tú tenías pensado y en el caso de tu interlocutor tiene que bajar de los 100 hasta los 78. Regatear es una negociación meramente competitiva.
Hablar de bandas de negociación es establecer las posibilidades que tiene cada uno de los participantes en esa negociación, ver en qué manera hay soluciones compartidas y en esa solución compartida llegar a un acuerdo que posibilite inclusive un win-win mayor que el que inicialmente se estaba planteando. Bien, si después de tener preparado en la negociación los intereses, las alternativas, las opciones y las propuestas, como te estamos contando, el último punto que siempre te vamos a pedir que negocies son las normas. Las normas lo llamamos reguladores del desacuerdo. En el caso del alquiler, pues muchas veces, aunque nos llevemos bien, aunque el inquilino, como en el caso, se pueda llevar bien con el casero y ambos quieran continuar con el acuerdo, pues el que alguien se posicione pidiendo pues 100 euros arriba, 100 euros abajo, puede llevar al desacuerdo, a pesar de que nos llevamos bien y queremos llegar a un acuerdo. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos intereses opuestos y queremos llegar a un acuerdo? Pues llevar en nuestra cartera, llevar en nuestro cuaderno normas o criterios que sean objetivos. Algo que nos ayude a limar esas diferencias y que nos ayude a salir de ese posible bloqueo. En el caso del inquilino, pues puede ser, por ejemplo, el IPC, la subida del IPC. Son normas aceptadas por todo el mundo que nadie discute y que nos lleva a que no sea ni lo tuyo ni lo mío, sino lo que está establecido y comúnmente aceptado. Otro ejemplo acerca de qué son las normas, pues es cuando negociamos una hipoteca, pues todo el mundo sabe que al final la revisión va a ir sobre el Euribor o el Libor, si fuera el caso, más un diferencial. Podemos discutir el diferencial, pero nadie discute que la revisión se va a hacer, por ejemplo, sobre el Euribor. Son patrones y normas que todos tenemos aceptados. Las normas lo que hace es utilizar todas esas razones de peso, objetivos, para eliminar las diferencias y eliminar los conflictos que pudiéramos tener. Las normas, por tanto, nos protege de la relación y nos hace que la norma se superpone a la presión de los intereses en buscar el acuerdo, ¿no? La norma está por encima de los intereses particulares y facilita el acuerdo en este caso. Bueno, pues estas son las 5 cosas que queremos que siempre prepares en la negociación. Los problemas o los intereses, las alternativas o posibilidades de llegar a acuerdos con diferentes interlocutores, las opciones, que son vías posibles y caminos para llegar a acuerdo con un negociador en particular, las propuestas, que es la solución que hemos elegido con su límite superior, límite ok, límite inferior, y luego las normas que nos ayudan a argumentar las propuestas que estamos diciendo.